Bien, estamos ya en comunicación telefónica con Penélope Moro desde Mendoza. Penélope, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Ricardo, y a toda la audiencia? Bien, bien, bien. Bueno, te presentamos nuevamente para quienes no te conozcan y no hayan escuchado más temprano. Sos periodista de Radio Nacional en Mendoza, hermana de Sebastián Moro, este colega también que fue asesinado, es la pregunta, en Bolivia. Contanos un poquito más. Si querés hacernos una cronología y si hay algún dato de última hora, estamos hablando de momentos nomás que puedas ya contarnos o no. Sí, sí, nosotros vamos por nuestro derecho a saber la verdad, a la luz de lo que han alcanzado a investigar médicos forenses y abogados especializados en esa humanidad aquí en la Argentina. Se entiende que sí, que Sebastián fue asesinado en el marco del golpe de Estado de Bolivia y sería su primera víctima fatal. Sebastián trabajó a partir del 2018 en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Él era mendocino y en ese tiempo decidió radicarse en Bolivia para conocer, vivir nuevas experiencias periodísticas. Argentina estaba pasando un mal, nosotros en Radio Nacional principalmente como periodistas, digo. Por lo tanto, Sebastián decidió renunciar a todo, viajar a Bolivia buscando nuevas oportunidades. Y bueno, a los meses se le dio de trabajar en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Fue nombrado jefe editor de Prensa Rural, un periódico en papel que salía todos los domingos con llegada del campesinado a los indígenas. Un órgano de comunicación muy importante entre el gobierno y estos sectores que siempre se ven privados de la información por los medios empresariales, ¿no? Y también trabajaba como conductor en Radio Comunidad. Sebastián siempre colaboró muchísimo, además, de manera solidaria con medios de la región, haciendo diferentes aportes, analizando la realidad latinoamericana, pero también dando a conocer la profundización del proyecto de cambio, del proceso de cambio que se vivía en Bolivia. Una vez llegadas las elecciones para el 20 de octubre del 2019, Sebastián es convocado por el diario Página 12 de aquí de Argentina para que empiece a retratar ese clima en el diario y ya con llegada aquí a nuestro país, que sabemos que la comunidad boliviana, la colectividad boliviana es muy grande, es la segunda plaza de migrantes bolivianos en el mundo. Por lo tanto, el acontecer de Bolivia era muy, muy, muy importante conocer. Sebastián escribe alrededor de 12 crónicas desde el 24 de octubre en adelante, en las que va desentrañando el golpe de Estado en Bolivia, cómo se va gestando, hace denuncias de los grupos de choque, los grupos paramilitares que trabajaban con por ejemplo, por supuesto los comités cívicos, principalmente los cruceñistas que impulsaron el golpe. Bueno, diferentes actores que fueron claves en este derrocamiento de Evo Morales. Y el 9 de noviembre es el día más álgido del golpe. El 9 y el 10 son los días más álgidos, en el sentido de que es allí cuando se consuma el golpe. La noche del 8 ya se habían incendiado medios comunitarios en el trópico de Cochabamba, y el día 9, cuando Sebastián, que ese día era sábado, se acerca a las inmediaciones de la CSUB-CB para cerrar la edición de Prensa Rural, que saldría al día siguiente, ve como una horda de civiles intentan ingresar a la fuerza a la Confederación, de encapuchados, muchísimos, era cerca del mediodía. Sebastián lo ve a una cuadra de distancia, inmediatamente su jefe,
José Aramayo le comunica por teléfono que no ingrese a la radio ni él ni el programador con quien se juntaba Sebastián a cerrar la edición, que no ingresara nadie porque corrían riesgos las hordas civiles y parapoliciales ya estaban encima de la CSUB, por lo tanto que se recluyera en su casa, que trabajaran desde la clandestinidad. Así que Sebastián lo hizo así, se volvió a su casa. No, yo recuerdo que él nos iba relatando todo eso por vía WhatsApp, porque teníamos un grupo familiar, soy yo, mi hermana, y mi mamá y mi sobrina, y él, una familia muy unida, y estábamos muy preocupadas ya siguiendo a través de las informaciones de Sebastián que llegaban a la Argentina todo lo que estaba pasando, y por supuesto que intuíamos que Sebastián estaba en riesgo. Le pedimos que vuelva mientras en ese trayecto que vuelva a Mendoza, a la Argentina, no solo a su casa a trabajar, porque él entendía que le decíamos que se vuelva a su casa a trabajar, era tan obsesionado el periodismo que entendía eso. Nosotros le decíamos, no, le estamos hablando de que ya es tiempo de que vuelvas a la Argentina, debe haber inteligencia en los teléfonos, bueno, tener cuidado. Sí, hay que informar, sí, yo en unos días más les cuento cómo sigo, pero bueno, es muy importante que esté acá, que esté informando, que esté investigando. Bueno, Sebastián no quería irse de Bolivia y no quería dejar de trabajar, de servir con la información al pueblo, eso está muy claro. A lo largo de la tarde nos fuimos comunicando, hubo una noticia que nos dejó paralizadas porque estábamos viendo Telesur. Nosotras viajamos en varias ocasiones a La Paz, a acompañarlo a Sebastián, a conocerlo, a trabajar con él, a disfrutar. Hacía poco yo había estado con él, y vemos por la pantalla de Telesur a su jefe, José Aramayo, a quien yo había conocido personalmente, mi mamá y mi hermana también, amarrado a un árbol tratando de ser linchado, humillado, golpeado, maltratado por grupos civiles, parapoliciales. Entonces, bueno, ya en ese punto, eso era enfrente justo de las inmediaciones de la CSUB del edificio. En ese punto de desesperación ya la volvemos a llamar a Sebastián y le decimos, bueno, no nos mientas más porque estamos viendo que las cosas arden, queríamos que nos confirmara si era Aramayo, que no lo podíamos creer, parecía el medioevo realmente. Nos dice que sí, que era Aramayo, que ya estaba detenido a instancias de la policía contra el delito. Se lo acusaba de portar bombas molotov, de que adentro de la CSUB creaban bombas molotov y portaban dinamita, cosa que no pudieron comprobar porque en ese mismo momento ingresaron todas las hordas estas de choque a la CSUB, destruyeron todo, se robaron material. Sebastián alcanzó a escribir, a denunciar ese hecho en el portal de digital de Prensa Rural, y nos dijo que nos quedáramos tranquilas por un lado porque ya habían hablado con un abogado y como no habían podido constatar los derechosos, los fascistas, que Aramayo tuviese en su cuerpo dinamita o que en la CSUB hubiese dinamita, lo habían liberado, ya lo habían liberado horas después. Pero que al otro día seguramente Evo iba a tener que renunciar porque había comenzado la quema a casa de funcionarios, las amenazas, también amenazas a medios públicos, a otros medios de corte popular. Y nos dijo que sí, que él estaba seguro y estaba muy apenado, tenía mucha información de que Evo al otro día tendría que dejar el país, que Evo estaba encerrado, lo habían encerrado, prácticamente no tenía salida, pero que bueno, que él iba a seguir informando, que esa noche iba a darse una caminata que era algo propio de su rutina, salía a caminar alrededor de su casa en el barrio Sopocachi, y para tomar aire, para cambiar un poco de aire, porque había estado encerrado todo el día en la casa, y volvería a descansar porque el 10 de noviembre, el domingo, iba a ser un día terrible. Bueno, nos despedimos, nos dijimos que nos amábamos muchas veces y que se cuidara. Yo le dije que seguramente había inteligencia en los teléfonos, le pedí, le rogué que volviera.
el domingo desde las 7 de la mañana lo empezamos a llamar y ya nunca más nos atendió. Tuvimos que pedir ayuda para que alguien ingresara a su casa. Sus amigos periodistas, que eran los contactos que nosotros teníamos, no podían ingresar, no se animaban a salir de sus propias casas, se sentían perseguidos, estaban en la clandestinidad, así que nos pedían disculpas. Bueno, así fue que dimos con una llegada de otra persona, quien horas más tarde pudo ingresar a su casa, encontró la puerta semiabierta, apenas un poquito abierta, y a Sebastián tirado en la cama, vestido, con ropa, golpeado, en estado de semi-inconsciencia. La orden fue familiar, fue que se lo internara inmediatamente y ya ahí empezamos a armar mi viaje a Bolivia, una red solidaria muy grande de la Argentina de militantes, amigos y amigas que juntaron dinero, que me ayudaron para que yo a la mañana siguiente ya estuviera llegando a La Paz, una paz convulsionada, tremenda, un escenario prácticamente bélico. Cuando quise ingresar a la clínica, de hecho, hasta fui requisada. Y bueno, cuando ya llegué a la clínica, Sebastián había empeorado su estado neurológico y presentaba estado de coma profundo. Lo habían cambiado a terapia intensiva. Me encuentro con él, le veo en el cuerpo muchos golpes, lo cual, bueno, yo dentro del periodismo me he dedicado a la violencia institucional, a investigarla o a recoger testimonios de madres en lucha. Entonces, bueno, prácticamente activé eso en mí y empecé a sacar fotografías del cuerpo a escondidas, porque sabía que además el sector médico es sumamente reaccionario en Bolivia. Era una de las clínicas privadas más caras de La Paz, donde cayó fortuitamente Sebastián. Y bueno, empecé a indagar a los médicos y les preguntaba si esos golpes respondían al ACV. Me daban un diagnóstico de ACV de Sebastián, isquémico, y yo le decía si esos golpes que veía en el cuerpo de Sebastián, les preguntaba, eran por el ACV. Realmente con mucha inocencia pensaba que era así, y los médicos entre pasillos me decían que esos golpes eran propios de torturas, eran propios de piñas en seco. Sebastián tenía hasta un desplazamiento de un pulmón. Yo comenté que Sebastián fumaba mucho, me dijeron que estaba libre de POC, que eso era por un golpe. Algunos otros médicos me decían que solo Dios sabía lo que había pasado, que no me podían responder esa pregunta porque ni ellos lo sabían. Bueno, llegó mi familia, también vio eso. La verdad que fueron días de mucho terror allí adentro y afuera también. Vimos en las plazas cómo se quemaban las huiparas, abandonadas prácticamente por la Embajada de Argentina en Bolivia. ¿Ustedes se pudieron comunicar con Normando Álvarez García, que era el embajador en ese momento? Sí, claro. ¿Qué respuesta tuvieron? Normando, este señor fue un par de veces a la clínica a ayudarme, pero iba cuando ya todo estaba cerrado. Yo necesitaba que me ayudara a cambiar dinero porque no había actividad bancaria, entonces yo tenía mi dinero, lo tenía que cambiar a pesos bolivianos, no me daba ayuda concreta de nada. Incluso se llevaba recetas, me decía que él se iba a ir con las recetas y me traería la medicación. Sí. Nosotros pagábamos hasta el oxígeno de Sebastián por hora, para que se imaginen el calvario que hemos sufrido. Claro. Y este señor se llevaba las recetas y nunca más volvía. Realmente, y nunca, no se me dio ningún lugar, no se me dio ninguna atención. Nos ayudó el consulado con hierba, con agua, con un colchón que tuvimos que llevar a la casa de Sebastián, pero nunca nos dieron ningún tipo de ayuda concreta, digo. La verdad que fue un calvario tratar de que el embajador activara, y yo le escuchaba además en los medios que decía que todos los periodistas estaban a salvo, los periodistas de Argentina, porque claro, él se refería a los periodistas de medios hegemónicos, claro, que la embajada albergó, los que viajaron especialmente de Argentina para cubrir lo que estaba sucediendo, pero no de que tenía un periodista argentino residente en Bolivia muriéndose en un hospital, con serias sospechas de haber sido agredido.
Entonces, bueno, este es el señor Normando Chiqui Álvarez, que hoy es ministro en Jujuy, del gobierno de Gerardo Morales, y nada, me interesa que la audiencia lo conozca. Ministro de Trabajo, si mal no recuerdo. Ministro de Trabajo. Así es, ministro de Trabajo. Bueno, en ese caso, cuando bueno, ya para ir para el lado judicial, si se quiere el término, porque es claro que esto no ha en su momento caminado en Bolivia, y tal vez las presentaciones se hicieron acá en Argentina. La cuestión judicial en manos de la provincia de Córdoba y de Mendoza, ¿cómo están hoy día? Porque están en dos lugares, ¿es así? Sí, en realidad la causa de Sebastián se acumula con las demás denuncias por Sencata y Sacaba que hacen organismos de derechos humanos en Córdoba. Se hacen en Buenos Aires, pero terminan recayendo en un tribunal de Córdoba que todavía está a la espera del fallo, y nuestra abogada de Mendoza traslada la causa de Sebastián a Mendoza, justamente, a tribunal, está trabajando en la justicia federal de aquí de Mendoza, bajo el principio de justicia universal. Nosotras ya hemos declarado, lo que pasa es que nosotras lo que pretendíamos era que se abriera la causa aquí en Mendoza, porque por la pandemia se complicaba todo y estaba todo muy varado y empantanado en Córdoba. En Bolivia no estaba pasando nada, pero llegamos a la instancia de que nos tomaron declaraciones, a otros testigos también. Sin embargo, cuando Bolivia comienza a dar muestras de que quiere iniciar un proceso de justicia, el principio de justicia universal cae, porque solo funciona cuando el país involucrado en delitos de lesa humanidad está omitiendo investigar, o reina la impunidad, o hay leyes de amnistía, bueno, leyes del perdón. Bueno, en este caso, cuando Bolivia empieza a movilizarse, ¿no?, con estas órdenes de aprehensión y cierta voluntad de investigar, dificulta que actúe el principio de justicia universal. Por lo tanto, desde Argentina se dificulta ahora la investigación y queda completamente en manos de Bolivia. Lo que pasa es que en Bolivia la causa de Sebastián ha sido hasta el momento investigada cosméticamente, muy accesoriamente, como un hecho aislado, y no se la suma a las masacres de Sencata, de Sacaba, y a los demás hechos de dictadura de cuando asume Áñez. Entonces nuestro reclamo es que si se trata de la muerte de un periodista en el marco del golpe de Estado, en ciernes, al inicio de la primera, lo que podría ser la primera víctima, debería sumarse a las causas contra Áñez, porque además da muestra de que hubo un plan sistemático. No es que Áñez asumió y ahí empezaron las masacres, hubo persecución previa. Entonces, eso es según también la perspectiva del derecho de Argentina, que tenemos mucha trayectoria en juicios de lesa humanidad. Para Bolivia es algo nuevo, Bolivia es nuestro bastión de memoria ancestral, pero bueno, este tipo de causas de delitos de lesa humanidad es algo nuevo, así que también estamos tratando de ofrecerles nuestra perspectiva sin invadir, ¿no? Pero bueno, Sebastián no puede quedar aislado del golpe de Estado. Ahora bien, en estos últimos días, el nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce, junto con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, han solicitado, y creo que va a modo de obligación para las Fuerzas Armadas, a abrir los archivos militares y policiales en torno a lo que pasó en esos días. ¿Vos creés que eso puede llegar a ser positivo o va a llevar mucho tiempo más todavía? Tiempo seguramente va a llevar, que es lo que nos dicen las especialistas, para que nos armemos de paciencia. Pasa que es muy fácil por ahí verlo de afuera, lo hemos visto con la experiencia de nuestras madres durante años, y bueno, ahora vivirlo en primera persona es un poco desesperante, pero sí, tiempo va a llevar, pero es auspicioso, claro, porque al tiempo que fallece Sebastián, fallece 6 días después de haber estado internado en la clínica, ya cuando había llegado mi madre y mi mamá también para despedirlo. Nosotros llegamos a la Argentina, radicamos las denuncias en organismos internacionales, hablamos con abogados, con forenses, que entienden que a Sebastián sufrió una ACV inducido por golpes previos,
Y, ahí nomás empiezan a comunicarse como podían, con mucha desesperación, los periodistas, compañeros, amigos de Cevita, para decirnos que necesitaban urgentemente salir del país porque a través de filtraciones con el llamado Ministerio de Justicia se habían encontrado ciertas listas donde se los nombraba a ellos por estas causas de sedición y terrorismo con las que se estaba incriminando a periodistas como Facundo Molares. ¿Había listas negras? Sí, ellos encontraron listas negras ya durante la dictadura de Áñez que los nombraban estos chicos que tuvieron que refugiarse acá en la Argentina y a muchísimos otros periodistas, digo. Pero ellos vieron las listas con sus nombres, así que tuvieron que huir lo antes posible de Bolivia y ya en diciembre estaban acá. ¿Tenés el dato de que haya habido periodistas de otros países también con peligro de vida? Periodistas bolivianos y con listas, pero a partir del gobierno de Áñez. Por lo tanto, yo creo que hubo listas anteriores, seguramente, que Sebastián y José Aramayo eran perseguidos, eran focos de los golpistas. Sebastián cumplió un rol muy importante, porque eso es lo que yo hago hincapié. Él comunicaba a las organizaciones campesinas hacia el interior de Bolivia, que es el sector aliado a Evo Morales. Y ese era el rol de Sebastián en cuanto jefe editor de los medios de la CSUCD y Aramayo, que era el director general. Entonces, yo creo que sabían dónde ponían el ojo. Yo creo que hubo una persecución previa y también Sebastián estaba en una doble línea de fuego por esto de que también había empezado a comunicar para afuera, donde aquí en Argentina, como les decía anteriormente, reside la mayor cantidad de bolivianos en el mundo y la mayoría apoya el proceso de cambio. Entonces, Sebastián está muy expuesto, así que yo creo que estos ciertos archivos podrían arrojar luz sobre la causa de Sebastián, sobre lo que sucedió en general, sí, seguro, pero también confío en que den luz sobre la causa de Sebastián porque mis colegas encontraron sus nombres en listas también que se filtraron, así que existieron. Sí, lógicamente, y es evidente que han existido, según lo que nos estás contando, y estos datos de estos colegas. Dos últimas, Penélope, y ya te vamos liberando. ¿Tuviste alguna novedad, por lo menos en estas últimas horas, minutos, hoy, si se puede contar, ¿no? Si es algo que se pueda comunicar con respecto a Cancillería, algo que puedas comunicar? Sí. Estamos tramitando una reunión con el nuevo embajador de Argentina en Bolivia, el señor Basteiro, a quien yo le pedí ayuda personalmente cuando estaba en el hospital, mientras Sebastián estaba agonizando, y yo lo llamé. Él ya había sido embajador. Como no tenía respuesta del embajador en funciones, conseguí el contacto de Basteiro, le dije lo que estaba viendo en el cuerpo de Sebastián, que me asesorara, y él me dijo que estaba en riesgo, que no podía denunciar en ese momento porque, bueno, había una dictadura, que estaba en riesgo, que denunciara en Argentina y que aquí nos pondríamos en contacto y que nos iba a ayudar. Bueno, ahora que es embajador vamos a necesitar de su ayuda, así que es el reclamo con Cancillería. Y no, estamos pidiendo expedientes de una causa muy cosmética que se abrió allá para que revise nuestra abogada acá en Argentina, y tratando de llegar a Bolivia con muchas complicaciones por la pandemia, pero necesitamos un representante legal de confianza, porque han pasado un montón que después no cumplen con su palabra. Entonces todo eso se lo estamos reclamando ahora a Cancillería, y que el gobierno de Bolivia esté a la altura y nos dé respuestas concretas, porque tampoco nos las están dando. Así que necesitamos que Argentina intervenga más y que nos represente, porque solas la verdad que es un camino cuesta arriba, y hasta el momento hemos tocado funcionarios de primera línea, pero no está sucediendo esto de respuestas concretas. Ahora, ¿cuál es la lógica, cuál es la respuesta, si es que existe una, para la no visibilización de este caso de Sebastián Moro
en en todas las voces del periodismo nacional acá en la Argentina. ¿Qué crees vos? ¿Por qué eso no pasó? Argentino y en Bolivia. Bueno, en Bolivia la respuesta es claramente el miedo. Claro, había un golpe. Porque sí, lo que pasó con Sebastián, el presunto asesinato de Sebastián, fue un mensaje esclarecedor, ejemplificador para la prensa, lo que pasó con él y para la prensa internacional, y lo que pasó con Facundo Molares, también un compatriota nuestro que estuvo secuestrado un año por haber ido a cubrir. Y aquí en Argentina, la verdad que muy pocas, no tengo las respuestas como periodista. Es muy doloroso estar viviendo la falta de solidaridad del gremio. No quiero generalizar, no son todos. Desde Cipreva nos han acompañado siempre, y por supuesto compañeros de medios comunitarios como ustedes, y de algunos medios públicos también. Pero desde la prensa hegemónica o por ahí aquí en Mendoza, un poco compañeros que han sido muy cercanos, no dejaron de estar presentes, saben, conocen a Sebastián, saben de quién se trata. La verdad que yo no encuentro respuestas. Creo que somos un gremio al que le falta la solidaridad, le falta la conciencia de clase trabajador. Creo que hay una decadencia dentro del periodismo y que únicamente nos movemos en base a la oferta y la demanda con estos principios, y hay muy pocos Sebastianes Moros que realmente lo dan todo por los demás, que se sirven de la información como un derecho humano, digo, como ustedes, como otros colegas hermosos de medios comunitarios que están presentes. Somos muy pocos los que estamos de este lado, por lo tanto necesitamos mucha más unidad, más conciencia, y también yo creo que se lo relativizó, sucedió durante el macrismo aquí, también hay una cierta participación de Argentina en ese golpe, que algún día espero que se investigue. La embajada de Argentina no respondió a la altura. Bueno, veremos qué es lo que dice el tiempo. Nosotras hemos denunciado todo y seguiremos diciendo nuestra verdad. Bueno, es inevitable hacerte esta última pregunta porque el hilo lleva a esto. Como familiar, quizás ya no como profesional, no como periodista, y dentro del marco de lo que ha sucedido con tu hermano en Bolivia, ¿qué te produjo a vos enterarte que Jeanine Áñez fue detenida en su momento? Sí, en su momento, sí. La verdad que desde hace 1 año y 4 meses, como hermana del Cedita, vivo muy en estado de alerta y tratando de ejercer el duelo desde como hermana, que es lo que vos me decís, separar la hermana, la periodista, la militante, y llegar a la hermana. Y creo que en las últimas semanas estaba en esa, por lo tanto esa noche cuando me empiezan a llegar las noticias de la aprehensión de Áñez, inmediatamente apagué el celular y me fui con mis amigas, me olvidé de todo. Sí, creo que ha sido el primer acto de negación que tengo desde este 1 año y 4 meses, porque vivo prácticamente más en Bolivia, con la cabeza en Bolivia que en Argentina. No sé, fue como, no quería saber nada, fue muy fuerte, muy conmocionante, y creo que no me animé a ponerle el cuerpo a esa noticia. Y a las 7 de la mañana del día siguiente, cuando prendo el celular, se reventaba de llamados telefónicos de abogados, de medios, y ahí fue cuando empecé a caer, a leer diarios, a informarme, y la verdad que se siente cierto clima de reparación, pero sabemos que no solo es Áñez, que ella es la cara visible de algo mucho más atroz que representa Camacho, que representan empresarios de las universidades privadas de Bolivia, por supuesto los cívicos cruceñistas, Mesa. Bueno, es una banda criminal enorme, muy difícil, digo, de abarcar cuando está bajo el ala de un Almagro, ¿no? De la
cara de la Organización de Estados Americanos. Claro, Entonces, la OEA de Luis Almagro. Que después no respondió de la misma manera en otros países, ¿no? No respondió de la misma manera. Claro, ¿no? Y él fue el responsable del golpe de Estado, entonces es Estados Unidos. Entonces fue ahí también tratar de poner, en estos días estoy tratando de poner un manto de cordura y de comprender que no va a ser fácil, que va a llevar mucho tiempo, que cada paso que damos y cada una de estas noticias es reparadora y quizá que esa sea la forma que encontremos de obtener justicia, porque no sé si alguna vez veremos realmente a los responsables, no materiales, porque va a ser muy difícil de encontrar quién golpeó a Sebastián, sino a los responsables, a los autores políticos de lo que sucedió con Sebastián y con Bolivia. No sé si eso va a suceder, la verdad que porque es un proceso muy largo que se tiene que dar. Sabemos que es posible también que en algún momento liberen a Áñez, no se van a quedar quietos, la derecha nunca duerme, por lo tanto creo que no es una victoria que hemos ganado, recién estamos empezando, muy movilizada y con nuevas fuerzas para seguir luchando, eso sí, pero bueno, tratando de entender el proceso, va a ser largo, y tiene que servir a la América Latina, la región también, para remover nuestra memoria, ¿no? Que en Argentina, si bien somos memoriosos, permitimos que avanzar en la UFAR, como sucedió en Brasil, como sucedió en Ecuador, bueno, que lo de Bolivia, que fue a la vieja usanza, fue al estilo Plan Cóndor, nos sirva para remover la memoria y cuidar nuestras democracias más allá de las ideologías distintas dentro de la sociedad, de las grietas, porque la verdad que estamos todos muy agrietados, pero más allá de eso no permitamos que el terror nos invada nuevamente. Así que nada, confío en que este proceso de memoria nos pueda generar más confianza, más solidaridad entre nosotros, más conciencia. Bueno, no sé, esas son mis expectativas. Aspiro a poco y entender, porque si te digo quiero justicia, sí quiero justicia, pero sé que va a ser muy largo, nos agarra ya grande, estoy cerca de los 40 años, mi vida se ha visto detenida hace 1 año y 4 meses, la de mi familia también, claro. Y seguiremos luchando, pero no se nos puede ir la vida en esto porque tenemos además un trabajo de reconstrucción de la obra de Sebastián, y que seguir con nuestras vidas y hacer nuestros duelos. No vamos a parar de luchar, pero también entender nuevas formas de duelo, nuevas formas de entender la justicia. Esto de Áñez es reparador, lo disfrutamos, queremos justicia, no es venganza, no nos movemos con venganza, y queremos ser cautelosas, dar pasitos, pequeños pasitos, despacito y por las piedras se llamaba el programa que yo conducía con Sebastián aquí en Radio Nacional, así que lo tengo muy presente todo el tiempo, despacito y por las piedras. Cada una de estas noticias nos trae un aire de justicia y creo que de eso nos vamos a alimentar. Bueno, Penélope, primero y principal, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Cuando sea necesario y preciso contar algo más sobre la causa de Sebastián, nuestros micrófonos estarán abiertos para lo que precisen ustedes, los familiares, y bueno, la justicia que sea primero y la reparación también después, porque eso va atado de la mano. Y bueno, no queda más. Esta entrevista, que no fue tal, sino escuchar, hay entrevistas en las que uno puede intervenir, tener un ida y vuelta. Hoy era solamente escuchar y tratar de darle ese espacio a un tema que en muchos otros lugares no lo ha tenido. Así que si sirve para algo lo que podemos hacer de aquí en adelante, bienvenida Penélope, vos y tu familia, y toda la obra de Sebastián. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ricardo, y una sola aclaración, sirve muchísimo, gracias, los abrazo, abrazo también su proyecto periodístico tan valioso, y quiero dejar en claro que fuera de personalismo, lo que nosotros hacemos no es solamente levantar la bandera de Sebastián, periodista, es levantar la bandera de todos los periodistas
que trabajan con compromiso por la verdad y que se la juegan y que no quedamos al margen de los estados de toda la protección, que estamos precarizados. Es una lucha mucho más amplia y colectiva. Creo que Sebastián nos puede representar desde ese lugar. Muchas gracias.